El futuro ya estaba aquí. Un futuro limpio, un futuro silencioso. Las calles, que antes estaban llenas del ruido de los motores, ahora estaban ocupadas por elegantes vehículos eléctricos. El aire, antes sucio por el humo, ahora era fresco y puro. Los coches eléctricos eran lo normal, la opción lógica. Eran eficientes, rápidos y silenciosos. Eran el futuro. Quedaban pocos que se acordaran del sonido fuerte de un motor V8. El olor a gasolina quemada, que antes estaba en todas partes, se había convertido en un olor extraño. Para la mayoría, eran cosas viejas de un tiempo pasado, contaminante e ineficiente. Pero para algunos era la música de su juventud. Era la libertad de la carretera abierta. Era la emoción de la velocidad, el ruido que sentías en todo el cuerpo. Martín era uno de ellos. Un mecánico de los de antes, con las manos sucias de grasa y un corazón enamorado de los motores. Había crecido rodeado de coches de gasolina, aprendiendo sus secretos, escuchando sus historias. En un mundo lleno de electrónica e inteligencia artificial, Martín se aferraba a la mecánica de siempre, a la simpleza de un motor de gasolina, donde cada pieza tenía un trabajo, donde cada sonido contaba algo. Un día, mientras buscaba entre un montón de chatarra, Martín encontró un tesoro. No era oro ni joyas, sino algo mucho más valioso para él. Entre los montones de metal oxidado y piezas de coches desechadas, algo llamó su atención. Un viejo motor V8, lleno de polvo y óxido, pero todavía con un poco de vida dentro. Este motor no era cualquier motor. Era un V8, una reliquia de una era pasada. Martín podía ver más allá de la suciedad y el óxido. Era un motor potente, una bestia dormida que esperaba que la despertaran. Martín sabía que con el cuidado adecuado, este motor podría rugir de nuevo. Podía imaginarse el sonido profundo y poderoso que haría una vez restaurado. Este motor es más que metal y gasolina. Es un símbolo. Representa una época en la que los coches eran una extensión de uno mismo. Cada motor tenía una historia, cada coche tenía un alma. Un recuerdo de un tiempo en que los coches eran más que simples máquinas. Eran parte de nosotros. Eran libertad, aventura, emoción. Los coches de esa época no solo nos llevaban de un lugar a otro, nos llevaban a través de sueños y aspiraciones, nos conectaban con la carretera y con el mundo. Martín sabía que restaurar ese motor no solo significaba devolverle la vida a una máquina, sino también revivir una parte de la historia y de su propia pasión por los coches clásicos. Durante meses, Martín trabajó sin descanso en el viejo motor, limpiando, arreglando, cambiando piezas. Cada tornillo que apretaba, cada cable que conectaba, lo hacía con una dedicación y pasión que solo alguien que realmente ama lo que hace puede entender. No era solo un trabajo para él, era una misión, un viaje personal hacia la perfección mecánica. Cada noche, bajo la tenue luz del taller, Martín se sumergía en su labor, perdiendo la noción del tiempo. Lo acercaba un paso más a su objetivo, a su sueño. Un sueño que había tenido desde niño, cuando veía a su padre trabajar en motores similares. Para Martín, este motor no era solo una máquina, era un legado, una conexión con su pasado y una promesa para el futuro. Cada ajuste, cada detalle, lo llenaba de una satisfacción indescriptible. Con cada pieza que arreglo, siento que estoy devolviendo la vida a algo que muchos han olvidado. Es como si cada componente tuviera una historia que contar, una historia que merece ser escuchada y apreciada. Con cada cable que conecto, siento una conexión más profunda con la esencia de la ingeniería. Es un arte, una danza entre el hombre y la máquina, donde cada movimiento cuenta, cada decisión importa. Siento que estoy más cerca de revivir algo especial, algo que no se puede medir en términos de eficiencia o modernidad, sino en términos de alma y carácter. Este motor tiene un espíritu propio, una personalidad que merece ser rescatada y celebrada. Martín, ¿para qué revivir una tecnología vieja en un mundo que ha avanzado tanto? ¿No sería mejor invertir tu tiempo y esfuerzo en algo más moderno, más eficiente? No lo entiendes. No se trata solo de eficiencia o modernidad. Este motor tiene algo especial, algo que no se puede replicar con la tecnología actual. Es una obra de arte, una pieza de historia que merece ser preservada. Este motor tiene algo especial.
Tiene una historia, una esencia que no se puede encontrar en los motores modernos. Es un testimonio de una época pasada, de un tiempo en que las cosas se hacían con más cuidado, con más amor. Algo que va más allá de la lógica y lo práctico. Es una conexión emocional, una pasión que no se puede explicar con palabras. Es el rugido de un pasado que se niega a morir, que quiere ser escuchado una vez más. Y yo, Martín, estoy aquí para asegurarme de que ese rugido vuelva a la vida, más fuerte y claro que nunca. Y entonces, un día, sucedió. Después de semanas de planificación y días de arduo trabajo, el momento tan esperado finalmente llegó. Después de muchas horas de trabajo, Martín conectó la batería. Cada cable, cada tornillo, cada pieza había sido colocada con precisión y cuidado. Un momento de tensión, de expectación. Todos en el taller contenían la respiración, sabiendo que este era el instante decisivo. Giró la llave, y el motor volvió a la vida. El sonido inicial fue como un susurro, pero rápidamente se transformó en un rugido poderoso. Un rugido profundo y fuerte sonó en el taller, llenando el aire de una energía olvidada. Era como si el espíritu del automóvil hubiera sido resucitado. No es el zumbido silencioso de un motor eléctrico. No es la calma de la tecnología moderna. Es una sinfonía de metal, una muestra de potencia que hace vibrar el suelo bajo mis pies. Cada vibración, cada sonido, era una declaración de fuerza y resistencia. Es el rugido del pasado, despertando en el presente. Un recordatorio de una era en la que los motores eran el corazón palpitante de la máquina, y cada arranque era una celebración de la ingeniería y la pasión. Martín y su equipo se miraron, sonriendo con satisfacción. Habían logrado lo que parecía imposible. Habían devuelto la vida a un gigante dormido. Cada componente, cada pieza, había sido restaurada con amor y dedicación. No era solo un coche. Era una obra de arte, una sinfonía de metal y esfuerzo humano. Y mientras Martín conducía el coche por la carretera, sintió una conexión profunda con el pasado. Cada kilómetro recorrido era una oda a los días en que la mecánica era una forma de vida. El sol se ponía en el horizonte, y el coche avanzaba, rugiendo con orgullo. Era más que un viaje, era una celebración de la historia, del esfuerzo y de la pasión que había hecho posible este momento. Al final del día, el taller se quedó en silencio, pero el eco del motor seguía resonando en las paredes. Una sinfonía de metal que nunca sería olvidada. En un futuro no muy lejano, los coches eléctricos dominan las carreteras. La tecnología ha avanzado y el mundo ha dado un giro. Las ciudades se han vuelto más silenciosas y el zumbido de los motores eléctricos se ha convertido en la banda sonora de nuestro día a día. Pero en un rincón especial, alejado del ajetreo de la modernidad, Martín mantiene viva una tradición. En su taller, rodeado de herramientas y recuerdos, reside su preciado coche de combustión, restaurado con tanto esfuerzo y cariño. Un nostálgico recordatorio de un pasado lleno de rugidos. Este lugar es más que un simple taller, es un santuario para los amantes de los motores de antaño. Martín no solo cuida de su vehículo, sino que también se dedica a enseñar a otros la importancia de esta historia. Cada tuerca, cada tornillo, cada pieza es una lección de ingeniería y pasión. El rugido del motor, aunque ya no es común, resuena con fuerza, recordándonos a todos que la historia no debe caer en el olvido. Y así, mientras el mundo avanza hacia un futuro eléctrico, Martín y su coche de combustión siguen adelante, preservando el legado de una era dorada. Un legado que, gracias a su dedicación, continuará rugiendo en los corazones de aquellos que aún lo recuerdan. Porque en cada arranque, en cada kilómetro recorrido, perdura la memoria de un tiempo en el que la mecánica era un estilo de vida y cada viaje una celebración de la pasión humana. La libertad de la conducción en un mundo tecnológico en una era donde nos llevará muy lejos, donde quedará el rugido de estos coches en la mente de la gente.